Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo les va allá del otro lado de la pantalla? Mi nombre es Irene Polimeni. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este espacio de la programación de Vibra en el que nos vamos a dedicar todas las semanas a el mundo del arte y la cultura, principalmente con la idea de hacernos preguntas, de abrir debates, de proponer reflexiones. La semana que viene, el 23 de abril, es el Día Internacional del Libro. Y decidimos un poco tomar eso como excusa para pensar en la importancia que tiene el libro como dispositivo cultural, como dispositivo artístico, en la importancia que tiene la lectura, la literatura, y en la importancia que tiene el derecho de que todos, todas y todos tengamos derecho a leer, ¿verdad? Leer es una apertura de la imaginación como casi ninguna otra. Leer nos permite descubrir universos ajenos y también terminar de entender nuestro propio universo. Pareciera a veces que hay algunas personas que no terminan de estar convencidas de que el derecho a esa potencia que nos brinda la lectura debiera ser para todos y todas. Nosotros creemos que sí, que es un derecho elemental, y ahora vamos a hablar bien un poco de eso. Leer nos permite iluminar zonas de nuestra propia vida que antes permanecían un poco ocultas, nos permite ponerle lenguaje, letra, palabra, nombrar cosas que de otra forma a veces es difícil. Para reflexionar sobre esto, vamos a ir a un caso concreto que tal vez muchos recuerden, porque sucedió nada más que en noviembre del año pasado. No sé si se acuerdan del escándalo que se armó a raíz de unos libros que se repartieron en los colegios de la provincia de Buenos Aires. Todo empezó cuando penalmente denunciaron a Alberto Sileone, el director de Cultura y Educación de la provincia, supuestamente porque el ministerio estaba distribuyendo entre los espacios educativos, entre los colegios, entre las bibliotecas, entre los espacios de formación docente, libros que para alguna porción de la sociedad eran inadecuados. Hubo una denuncia penal, como recién dije, que fue llevada adelante por una fundación llamada Natalio Morelli, que dice trabajar en función de la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Pero la cosa explotó verdaderamente cuando hubo familias que empezaron a hacer circular en las redes sociales fragmentos de solo algunos de los libros que conforman lo que en realidad estaban atacando, que es un programa que se llama Identidades Bonaerenses, que lo que propone es un catálogo literario que acerca a los espacios educativos. Como bien digo, se viralizaron algunos fragmentos específicos fuera de contexto de solo algunos de los libros que formaban parte de este programa. Y no tardó en montarse parte del espectro político de nuestro país a la polémica y a opinar, a defender de alguna forma la denuncia que salió de esta fundación Natalio Morelli. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, salió a apoyar esta denuncia muy directamente, muy explícitamente, y con un tuit que lo tenemos acá: nunca es un buen día para leer libros que exaltan la pedofilia y sexualizan a los niños. Kicillof se dirigía directamente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que había defendido la lectura de estos libros. El libro que tenés en la mesa, titulado Si no fueras tan niña, es la historia de una niña de 14 años abusada por un adulto de 30. ¿En serio usás esa tragedia para meterle mierda a la cabeza a los niños y adolescentes de la provincia de Buenos Aires?, preguntaba la vicepresidenta. Con nuestros niños no se metan. No te metas. Bueno, acá se mezclan varias cosas. Voy a volver un poco a lo que decía recién. Para empezar, la polémica se centró especialmente en 4 de los más de 100 libros que componen el programa Identidades Bonaerenses, que había sido lanzado en el 2023.
no casualmente, estos 4 libros son los 4 escritos por mujeres. Uno es Come Tierra, de Dolores Reyes, que es el libro al que se refiere Villarruel en ese tuit, el libro que estaba leyendo el gobernador Axel Kicillof en la foto que subió, que trata sobre un adolescente que puede resolver femicidios a través de un poder que tiene que, al comer la tierra de las tumbas de las víctimas, tiene visiones acerca de los femicidios. Otros libros que estuvieron circulando, fragmentos de libros que compusieron esta polémica, son Las primas, de Aurora Venturini, Si no fueras tan niña, de Sol Fantín, y Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara. El tema es que estos libros eran parte de una colección mucho más amplia que se acercaba a través del ministerio a muchos espacios educativos, y eran más de 100 libros que circulaban no solamente en escuelas secundarias, sino también en escuelas de adultos y en bibliotecas. Vale decir, 100 libros que antes no estaban disponibles, pasaron a estar disponibles gracias a este programa. O sea, era una política pública, es una política pública que se encarga de asegurar el derecho a la lectura, el derecho a acceder a esta posibilidad potenciadora de pensar, de leer para luego pensar, para luego nombrar, para luego debatir en comunidad, ¿verdad? Y hubo mucha tergiversación. Como digo, es un catálogo muy amplio, más de 100 libros editados por más de 60 editoriales de diferentes tipos, grandes, chicas, universitarias. Y la política no solamente apuntaba al derecho de la lectura, sino también al derecho sino también a la idea de construir o ayudar a construir la identidad bonaerense, que es muy heterogénea y muy diversa. Se trata también de poder acercar a la mayor cantidad de gente posible esta diversidad del mundo exterior, ¿no? Porque una no se construye solamente en un solipsismo con una misma, no se construye dialogando con una misma, sino que se construye primordialmente a través de los y las otras, a través del mundo que está ahí afuera, a través de lo otro. Y la literatura, poder leer un libro, es parte de ese proceso de dejar que la heterogeneidad del mundo que está afuera sea parte del horizonte de una misma y de lo que una misma puede ir descubriendo sobre una misma. Por eso, incluso si un libro toca temas como Come Tierra, temas como los femicidios, el abuso, temas oscuros, temas dolorosos, puede llegar a ser muy sanador leer esa experiencia. Otra cosa clave para seguir pensando qué es lo que se puso en tensión con esta polémica es que no eran libros de lectura obligatoria, como una pareciera entender, como pareciera sugerir una declaración como la de la vicepresidenta, ¿no? No eran libros de lectura obligatoria, sino que se enviaba una sola copia del libro a cada escuela y ¿cómo es que se dice? Donde viene el catálogo. Todo el catálogo tenía sugeridos tipos de trabajo con cada lectura. Y estos 4 libros en particular, que mencioné más temprano, estaban sugeridos como lecturas para ser guiadas por un docente y no para repartirle a todo el mundo y que cada quien se lleve a su casa e interprete como pueda. Era una forma de construir identidad y una forma de construir diálogo alrededor de temáticas que es un poco incómodo tratar con las infancias, sin duda, y debe serlo, porque es incómoda la situación en la que estamos respecto a la desigualdad de género, respecto a la violencia de género y respecto a la sexualidad en general, ¿verdad? Por otro lado, se dio a entender, para montar la polémica, que estos libros eran parte del programa de educación sexual integral, cuando no lo eran. No formaban parte de ese programa, eran lecturas acercadas por el ministerio para ser evaluadas, obviamente, por cada docente. Parte de una colección literaria, ¿verdad? Lo que nos lleva también a pensar que lo que está en juego acá o las discusiones que se abren son, por un lado, sí, la ESI, a raíz de que se quiso imponer, ¿no?, que esto se trataba de una discusión sobre la educación sexual integral, cuando en principio no lo era. Pero también, sobre todo, y acá retomo un poco con el comienzo,
con el derecho a leer. Se está poniendo en disputa el derecho a leer, la posibilidad de acercar a través de las instituciones educativas una lectura posiblemente transformadora, porque a veces leer un libro y poder observar que el mundo es mucho más que eso que una tiene a mano, mucho más que lo que puede dirimir en las instancias cotidianas, te puede llegar a cambiar la vida. Y además el lugar que tiene la literatura, ¿verdad? En la educación y en los espacios de educación. Molesta, pareciera, la democratización de una experiencia como es observar, descubrir fragmentos universos que están más allá del alcance de una o que por ahí están muy cerca, pero que la literatura, mediante el lenguaje, ayuda a nombrar y a transformar. Que una política pública pueda acercarle al piberío de la provincia, al piberío de los adultos también, porque quiero seguir resaltando que estos libros también llegan a espacios de formación para adultos. Retomo, que una política pública pueda acercar la diversidad también de la que está compuesto el mundo, y en particular la provincia de Buenos Aires, porque se trata de libros todos escritos por autores de la provincia de Buenos Aires, parece un poco peligrosa, ¿no? Para algunas personas, que esa diversidad sea accesible para todos y todas. También, y hay que decirlo, molesta un poco que los espacios educativos se hagan cargo de la difícil y a veces incómoda tarea de hablar del placer, de hablar de lo erótico, de hablar del cuerpo, del deseo, del consentimiento y eventualmente también del abuso, que son temas que estos libros mencionan en mayor o menor medida. Está comprobado que hablar de estas cuestiones ayuda a tratar el dificilísimo contexto en el que estamos de desigualdad de género. Por eso también tal vez incomoda, porque es hacerse cargo de una tarea monumental. Por otro lado, hay que ser sinceros con una cosa: los y las pibes y pibas acceden igual al universo de la sexualidad. Lo que hace que una institución educativa se encargue de mediar es que puedan hacerlo con un acompañamiento, ¿verdad? Con una mediación. Sabemos que de otra forma, si no, hay acceso en Internet más fácil que nunca. Y acompañar tiene que ver con no fingir demencia, no ser como que no existe, sino tomar cartas en el asunto y volver nombrable, comunicable y compartible la experiencia de ingresar al mundo de la sexualidad. Ahí entra un rol muy clave, que es el rol de la literatura en el aula, porque como dije antes, y con esto ya voy cerrando, un buen libro te puede cambiar la vida. Y todos deberíamos tener la posibilidad de que eso no suceda, ¿verdad? Incluso de manera que nos permita sanar o entender cosas que antes no entendíamos. Dicho esto, queridos y queridas, les digo una cosa que es bastante obvia. Esta es un análisis subjetivo y propio, es lo que pienso yo. Habrá gente que esté de acuerdo y eso es una alegría, y habrá gente que no. Y a esa gente les digo que me vengan a buscar, ya saben dónde estoy. Estoy en Vibra, donde ahora nos va a estar acompañando otra persona. Tenemos un invitado de lujo, Mauricio Dajú, actor que lo trajimos hoy porque está por llevar su increíble obra El Equilibrista a Mar del Plata. Va a estar el 18 y el 19 de abril en el Teatro Neptuno, y tenemos un tráiler para ver de qué se trata esto, y enseguida lo tenemos a él acá. Mi abuelo llegó en un barco tocando el acordeón con esta manta y este sombrero. Él siempre decía que el mundo era de los que se animaban a perder el equilibrio. Había atravesado el mar en un baúl, el mismo que mi padre usaba para guardar las obras que remataba. A mí, en cambio, siempre me elogiaron por ser muy equilibrado. Tal vez por eso se me repite el mismo sueño. Atravieso el mar, me animo a abrir ese baúl y descubro los misterios de mi familia. Los de mi tío Chichito, el referí. Porque la familia no solo te pasa el parecido físico y el color de ojos,
sino que también heredamos patrones que inconscientemente llevamos con nosotros. Como mi tío Kiko, que se había ido a vivir lejos de chico. Él decía, durante el día se hace surf, se va por la superficie. Durante la noche se bucea, se va profundo. Esa noche cambió mi vida para siempre. Esa noche sentí que me había subido arriba del mundo, que había visto a los que conocía y a los que no, y descubrí que a pesar de las diferencias, todos necesitamos lo mismo. Pero el mundo sigue avanzando, desentendiéndose de nosotros, como si no se enterara de lo que nos pasa. Una de estas noches me animo, lo paro yo al mundo y se lo grito a todos, para que de una vez por todas, el mundo y yo seamos lo que tenemos que ser. Hermoso el tráiler del Equilibrista que se va a estar haciendo el fin de semana en Mar del Plata. Y acá lo tenemos a su protagonista y también dramaturgo, Mauricio Dayu. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Estoy contenta de tenerte acá. Te hago una pregunta. La obra la escribiste vos y también la protagonizás, pero fue parte también la escritura, la dramaturgia, hubo otras personas involucradas, ¿verdad? Sí, Patricio Abadi y Mariano Saba. Trabajamos los tres. Yo además la produje y eso me permitió ir perfilando el espectáculo hacia donde quería. Lugares a los que uno aspira, pero no siempre se llega. En este caso tuve la suerte de que las cosas salgan bien. ¿Lograste hacer con el Equilibrista cosas que te imaginabas pero no estabas seguro de poder hacer? Sí, muchas, porque había redefinido el teatro que me gustaba antes de empezar a ensayar. Yo venía de hacer un éxito muy grande como Toc Toc, llevaba 9 años y medio, y suponía que como todo actor que tiene un éxito muy potente, me tocaba esperar el colectivo, y entonces en vez de quedarme esperando que apareciera otro, dije voy a hacer el teatro que a mí más me gusta. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es el teatro que a vos más te gusta? Y pensé que si lo muestro arriba del escenario no es, si lo cuento no es, si lo digo tampoco es, solo es si logro hacérselo imaginar al espectador. Entonces empecé a trabajar una figura de la literatura, que es la metonimia, que muestra una parte para comprender el todo. Sí, y además muy importante eso para el teatro, ¿no? Que Sí. no puede meter al mundo dentro del escenario. Exactamente, Tiene que... y que donde sugerir siempre brinda mayor profundidad que dar por hecho, ¿no? Uno no conoce lo que le pasa al espectador con distintas situaciones y muchas veces deslizando un pequeño dato, el espectador puede llegar a ir más lejos de lo que uno creía que se podía ir con esa situación, ¿no? Siempre a la hora de pensar el teatro yo pienso que son muchos lenguajes los que dialogan ahí, y pensando en esto que decís, la metonimia, siempre es más interesante que no todos los lenguajes señalen al mismo lugar, ¿no? Sino que empiecen como a sugerir, como decís, en Sí, diferentes... porque es un poco como la arquitectura, ¿no? Cuando uno tiene que construir una casa, tiene que ver cómo juegan juntos los distintos rubros. Y en el teatro pasa eso también, ¿no? El director cuenta a través del espacio, el músico a través de los sonidos, el escenógrafo a través de lo visual, y el actor escribe un poco con su cuerpo también arriba del escenario. Es una dramaturgia eso. Claro, y todo eso tiene que tratar de ir hacia el mismo lugar, ¿no? Que es a contar de un modo más implícito que explícito lo que está pasando en ese momento de la obra. Y el Equilibrista, entiendo que por una serie de arbitrariedades y de casualidades de la vida, vos te conectaste con una parte de tu historia familiar que desconocías, Sí. y eso es de alguna forma el puntapié para empezar a trabajar esta obra. Sí, fue algo esencial, digamos, dentro de lo que estábamos escribiendo. Yo recordé ese momento en el que, porque llovía en Yugoslavia, donde yo había ido a rodar una película, no se podían filmar mis escenas en exteriores, entonces me dieron 2 días libres y yo decidí ir al pueblo donde había nacido mi madre y mi abuela, un pueblo al que mi mamá nunca había vuelto y mi abuela, después de 55 años, tampoco. Wow. Y bueno, mi abuela me dijo que no fuera porque no quedaban familiares, que no recordaba la dirección, y yo, no obstante, Intentó quise ir. disuadirte. Exactamente, simplemente con
un dato que tenía, que mi mamá jugaba en una callecita empedrada que se llamaba la calle del Campanile y que tenía en la esquina un reloj, una torre de piedra, sin hablar italiano, empecé a tocar el portero en distintas casas. Totalmente aventurero. Increíble porque en cada casa que yo alcanzaba a decir que era argentino, que tenía poco tiempo, que buscaba a mi familia, porque estaba filmando una película en Belgrado, rápidamente creían que era familiar de ellos y le encantaba que fuera artista y que fuera actor. Me hacían pasar. Wow. Llegué a estar sentado en el living de 2 casas. Llegué a tomar el licor que hacían en la casa con una especie de toronja que hay en la vereda, de unos árboles muy típicos del lugar. Tremendo. Y donde se decepcionaban porque lográbamos entendernos y el apellido no coincidía. Me decían, bueno, pero ya vino, ya está, quédese a cenar. Están haciendo un espacio en la cama. Exacto, yo no puedo quedármelo. Una hospitalidad tan así. Mañana me tengo que volver. Italia en ese sentido es muy abrazadora, es muy así, porque todos sienten que de algún modo tienen familiares en un país como el nuestro, porque la mayoría ha tenido inmigración en ese sentido. Entonces, les es muy cercano lo nuestro. Y ahí en la obra vos te interpretás a vos mismo de joven también, ¿verdad? Sí, de más joven. Hay un momento... Debe ser un ejercicio de dramaturgia corporal muy zarpado. Sí, que me gustó mucho hacer, porque entre otras cosas, por ejemplo, aprendí a andar en patineta, que no era de la época en la que yo era joven, y me encantó aprender. Así como aprendí a tocar el acordeón para hacerles imaginar a los espectadores que era mi abuelo que caminaba por la escollera del puerto donde él había nacido. Aprendí a hacer equilibrio arriba de la cinta para representar una frase que siempre decía mi abuelo, que decía que el mundo era de los que se animaban a perder el equilibrio. Esa frase es hermosa. Es muy linda, sí, porque no es fácil de imaginar, ¿no? Uno siempre imagina que hay que tratar de mantener el equilibrio, ¿no? Eso es lo que nos estamos acostumbrados a escuchar. Sí, sin dudas. Y bueno, así con un montón de objetos que son los que van intentando contar la obra sin que yo la vaya diciendo directamente, ¿no? Y la obra se estrenó en el 2018, ¿verdad? 2019. 2019, sí. O sea, ya está. Estamos empezando en el 7º año. Sí. Uf, es un montón. ¿Cuántas funciones sabes? Más de 800. Yo trato de pensar algo que haya hecho más de 800 veces, no despertarme a la mañana, no sé. Sí, es impresionante la cantidad de funciones. Hemos estado en 6 países. Esta semana se sumó uno más, que es República Dominicana, donde nos invitaron a un festival internacional en marzo del 2026. ¡Ah, qué bien! Así que estaremos en cartel hasta el 8º año. O sea, has recorrido diferentes países y has hecho funciones en diferentes puntos de la Argentina. Me imagino que, si no con esta obra, con otras, ¿verdad? Bueno, con otras también, pero con esta llevo entre ciudades pequeñas y capitales 50. Y tengo una pregunta, porque acá, bueno, en Viura es un canal bonaerense y hay algo que a mí me interesa mucho, que es cómo recibe cada público o qué diferencia hay al hacer una obra en una gran ciudad como puede ser Mar del Plata o en un pueblo, digamos, o en otros lugares. ¿Vos percibís diferencias? Sí. Yo me he dado cuenta que esto que hago desde hace más de 5 años, que voy de gira todos los fines de semana por distintas ciudades, y muchas también, porque todas las semanas me pongo alguna en el Gran Buenos Aires, porque son las que puedo descansar en mi casa y no estar tanto tiempo fuera. Advierto que me encanta reconocer esa idiosincrasia que tiene cada lugar, esa relación que tiene cada público con la sala de su barrio, con ese encontrarse con los vecinos para compartir algo que están esperando y que quieren saber si es como les habían dicho. Claro, hay como una cosa de novedad también. Sí, hay algo que lo mismo me pasa en las ciudades más lejanas. Y también me pasa porque algunas, como Rosario, he vuelto 19 veces. Entonces ya también la relación con ese público se va profundizando cada vez más, porque además yo los espero en el hall, porque estrené con una estrategia que dice que si de verdad no te llega a gustar, yo te espero en el hall y te devuelvo el dinero de las entradas. Entonces
la gente ya sabe que es algo rápido y se queda. Y te charlan. Y compartimos impresiones del espectáculo y para mí ha sido una idea extraordinaria porque he escuchado las frases que ningún autor podría escribir nunca porque son cosas que la gente dice conmovida, en carne viva, recién terminado el espectáculo. Así que sí noto la diferencia. ¿Sabes que tenía una pregunta, pero que me la respondiste igual, la puedo plantear a ver si te aparece algo más? Porque una pregunta que yo me hago mucho con los actores y con los directores en general es ¿qué es lo que les gustaría que les pase a su público al salir? ¿De qué le gustaría que el público quede hablando, por ejemplo, después de la obra? O pensando. A mí me gusta mucho algo que me suele pasar cada tanto y es que me puedo encontrar por la calle con un espectador que me dice: yo después de haber visto tu obra tomé una decisión en mi vida. Hermoso. Es como si el teatro tuviera la posibilidad de divertir, de entretener, de emocionar, pero también de ayudarnos a tomar decisiones en nuestra propia vida. Ese espejar que tiene el teatro es lo máximo que ambiciono. Cuando alguien me dice algo así, yo le encuentro real sentido a lo que tanto me gusta, esta vocación que hace 40 años que desarrollo y entiendo mucho más por qué lo hago de la manera que lo hago. Claro, la ilusión de que también a uno armar una obra también le transforma, le cambia la vida. Sí. Y sí. el poder, digamos, transformador de la cultura y del arte va en las dos direcciones. Sí, sobre todo cuando uno lo hace buscando algo, ¿no? No cuando uno tiene que hacerlo para estrenar en poco tiempo, por otras razones. Cuando uno trabaja buscando, en el caso mío, que yo empiezo sin que haya nadie, con un cuaderno en blanco y empiezo a plasmar lo que quiero compartir con la gente y no me sale, y lo voy modificando y me voy encontrando después con los distintos rubros que me van haciendo aportes de lo que yo tengo previamente construido en esas horas de incertidumbre. Eso va creciendo y uno va creciendo con el propio material, ¿no? Y después de hacer 50 funciones, te diría 30, 40, 50 funciones, uno termina de entender exactamente qué era lo que tanto me motivaba, ¿no? Yo termino de entender con el público, el espectador me termina de dar el color que tenía que tener la escena y yo voy transformando lo que hago en función de ese sentir del público, ¿no? Qué lindo eso, con la idea de que la obra, en efecto, de teatro se completa absolutamente con el receptor y también que la obra va como abriendo su propio camino, que incluso le revela a uno cosas que uno no sabía. Es una percepción que uno va aprendiendo con el tiempo, porque al principio uno intenta imponer sus ideas, hay una necesidad de simplemente imponer sus ideas y se va cerrando a otras posibilidades. Cuando uno ensaya lúcido y humilde, sabiendo que uno no es el que más sabe de la temática y que la temática te puede sorprender, uno va incorporando, sin desviar el camino que uno eligió, sin que la obra pierda esa identidad, esa esencia, que es la razón por la cual uno la quiere hacer. Sí, el misterio ese que está en el fondo. Sí, se puede ir enriqueciendo muchísimo. Y esta obra que habla, ahí tenemos imágenes, esta obra que habla de la idea de perder el equilibrio como una potencia, como una posibilidad. Te hago esta pregunta porque pienso que en este momento hay muy poca prensa de esa idea, ¿no? De que perder el equilibrio puede ser algo bueno y que más bien hay que enfocarse y ir a por todo y conseguir el equilibrio económico, el equilibrio emocional, el equilibrio de no sé qué. ¿Percibís que hay un cambio también o cómo te sentís vos haciendo esta obra que se estrenó hace bastantes años cuando el panorama era ciertamente un poco distinto, ¿no? Sí, hay algo de lo que pasa en la actualidad, y no solo Argentina, sino mundial, que nos va llevando hacia lugares que no son los que nosotros necesitamos. No nos vamos dando cuenta, pero a medida que va transcurriendo nuestro día, nos damos cuenta que hacemos un montón de cosas por otras razones que nos van alejando de la que nosotros queremos. Uno tiene que esclarecer el objetivo y olvidarse de lo que pasa, porque si no, la obra se contamina de lo que pasa. Y el espectador, cuando va al teatro, se sorprende cuando no encuentra ni lo que escuchó en la radio, ni lo que leyó en el diario, ni lo que le dijo la vecina, ¿no? Cuando encuentra una voz
que le habla a ese que no es durante todo el día. Yo trato de hablarle al que cada uno de nosotros fue, porque yo voy a mi infancia casi siempre a rescatar algo auténtico para compartir con la gente. Yo siento que después, cuando nos vamos haciendo adultos, el día a día nos va haciendo olvidar de las cosas esenciales que nos importan. Y yo creo también que por eso el espectador se emociona y lagrimea, porque no puede creer lo que hace con su propia vida cada día. Cómo la transforma en algo que no era lo que quería, ¿no? Nos acostumbramos, yo en un momento intenté ser actor porque me daba cuenta que ya estaba demasiado educadito, ¿no? Me acostumbraba muy fácil a hacer todo lo que no me gustaba. De eso te iba a hablar. Vos empezaste a estudiar otra carrera antes de volcarte hacia tu vocación. Ciencias económicas. Y no solamente sos actor, escribiste este libro, ¿verdad? Un libro de cuentos. Alguien como vos, a ver si se ve ahí. Bueno, acá narras algunos episodios de tu vida. Son todos hechos reales, cosas que me ocurrieron. Y que yo le anotaba el título porque con el paso del tiempo me iba dando cuenta que muchas veces me tocaba tomar alguna decisión en función de lo que había aprendido esa vez, cuando me había pasado eso, ¿no? Como si hubiera tenido una memoria muy particular que me hiciera advertir qué cosas me pasaron sin importancia y cuáles sí me marcaron. Entonces les anotaba el título para un día desarrollar eso que había sentido, eso que había creído, que había aprendido, pero quedaban en un cuaderno. Muchas veces... Claro, tenías la intuición de que eso tenía que ser profundizado, sí, pero algo pasaba y siempre decía yo, cuando tenga tiempo tengo que agarrar ese cuaderno. Y en algunos veranos, que es la época en la que yo más tiempo tengo, cuando hago temporadas en la costa sobre todo, los llevaba al cuaderno y los iba acomodando por edad. Trataba de, esto creo que me pasó a los 8, esto a los 12. Lo ordenaste. Lo fui ordenando a través del tiempo. Y en un momento que tuve el tiempo de tomar ese cuaderno, los ordené por espacios. Los que me habían ocurrido dentro de mi familia, en el barrio, en el club. Qué interesante en que la te atrae escuela. eso, ¿eh? Como ordenar por espacios también. Sí, me ayudó a recordar exactamente qué era lo que me había pasado y en qué circunstancia yo sentía, porque yo quería rescatar en el relato lo que yo había aprendido y sin que sea algo didáctico, un poco como hago el teatro, ¿no? Que sea más implícito que explícito lo que quería contar. Sí, poder sugerir ahí también. Exactamente, sí. Ese es el alguien como vos, porque son historias que yo creo que le pueden haber pasado a cualquiera, porque transcurren en los lugares comunes que habitamos todos. Es lindo y me parece que hay algo como de tu poética que tiene que ver con eso, ¿no? Por El Equilibrista también lo pienso. Revisar las propias profundidades, las propias experiencias para poder abrirle al resto para que pueda imaginar sobre vos y, como personaje, imaginar en la escena e imaginar sobre su propia vida. Imaginarse uno, claro, sí, sí. Reinventarse, Sí, reimaginar. es mi manera de escribir. El Amateur también es una historia que vi cuando era chico y que significó mucho en el momento de perder el equilibrio. Cuando no sabía si romper con el mandato familiar o hacer lo que yo sentía. Y ahí esa disciplina, esa garra que le había visto hacer a alguien que para ser único en el mundo tenía que batir un récord de permanencia en bicicleta y estar durante 5 días y 5 noches girando en un circuito, me hizo pensar que yo no tenía que aflojar y que tenía que ir a fondo en lo que quería. Y pude sobreponerme y hoy agradezco enormemente porque, bueno, he logrado ser de grande lo que yo me imaginaba que quería ser cuando era chico, que yo creo que es una postal a la que uno no le debe fallar, ¿no? Una belleza, y seguramente también tu propio recorrido pueda inspirar y animar a otras personas, como decís que te pasa a veces a la salida del equilibrista, a producir el desequilibrio que necesiten para ir a por lo que ellos y ellas desean. Pasa mucho con el amateur, ¿eh? Una vez me dijo una chica que venía los domingos para levantarse inspirada el lunes y arrancar la semana, porque hoy más que nunca... Qué precioso. El amateur es un espectáculo altamente inspirador porque cumplir metas,
tener logros personales cada vez es más difícil. ¿Lo estás haciendo ahora mismo también? Sí, la hago también. Los miércoles hago El Equilibrista y los jueves hago El Amateur y los fines de semana de gira alternando las dos. Hermoso. ¿En dónde las haces? El Amateur lo hago en el Teatro del Nacional y el Amateur en Chacarera Teatro, en mi sala en Palermo. Hermoso. Bueno, ahí si están en Capital Federal, tienen la data, no se las pierdan. Y si no, como les dije al abrir, ahora 18 y 19 de abril, El Equilibrista se va para Mar del Plata, al Teatro Neptuno. Muchísimas gracias por este ratito de conversación. Y nos veremos ahí, en Mar del Plata. Vamos a completar esta temporada. La temporada número... Mirá, de las dos es la cuarta temporada. Ahí va. Del Equilibrista y del Amateur. Este fin de semana vamos a hacer las últimas dos funciones. Planteamos que era la despedida de los dos espectáculos, pero nos ha ido tan bien que tal vez vamos a tener que desdecirnos. Empiezan a flaquear. Bueno, pero está bien decir que es la primera tentativa de retirada. Además, no se la pierdan. Volvimos a hacer Pinamar, Necochea, San Bernardo y Villa Gesell. Y también quedamos pendientes de volver. Semana Santa nos requerían un poco, pero bueno, no tenemos días. O sea, ya habiendo decidido Mar del Plata, no podemos hacer la gira. Qué lindo, qué lindo tener tanto para hacerla tanto, ¿no? Sí, es hermoso. Es una alegría. Sí, de hecho este año lo tenemos programado hasta fin de octubre en distintas ciudades, algunas a las que volvemos y otras que no habíamos podido ir y que estamos yendo. Hermoso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y amigos y amigas que me vengan a buscar, tenemos ahora el momento de la agenda. Vamos a seguir repasando la agenda de la provincia de Buenos Aires, la agenda cultural. Ahí tenemos sábado 19 de abril, quinta edición de la Fiesta del Río Quequén. Va a haber bandas en vivo, patio de comidas y pase de artesanos, entre otras realizaciones. Desde el mediodía en Paraje Puente Viejo, en Cercanías de Oriente, en la Municipalidad de Dorrego. Entrada gratis, así que aproveche. El sábado también vamos a tener sábado de rock, bandas en vivo, stands gastronómicos, cerveceros y emprendedores. Participan un par de raros, solísimos, La Curda, el whisky especial Blues Band y Cold Free Day. ¿A qué hora? A las 17. ¿En dónde? En el Anfiteatro Canal Génova, en Berisso. También entrada gratis y ojo que ese se suspende por lluvia. Sábado 19 también tenemos Otelo, una reversión del clásico de Shakespeare en una producción integral de la Comedia de la Provincia de Buenos Aires con la adaptación y la dirección de Nicolás Prado. En el elenco están Juan Palomino, Fabio Prado González, Erika Basadela, Emma Burgos, Francisco González Gil y Mario Moscoso. A las 21 horas en la sala Armando Discépolo, calle 12, entre 62 y 63 en La Plata. Entrada, ojo, libre y gratuita. La tienen que retirar ahí en la sala por boletería 1 hora antes de la función. Con esto nos vamos para el domingo. Domingo 20 de abril tenemos la obra La Resurrección del grupo Emaús a las 17:30 horas. En Luján. La entrada es gratis, en Descanso del Peregrino, Luján. Tenemos la vuelta de la Murga al Abate y vamos con el Juego del Bufón, 21 horas. ¿Me estoy perdiendo algo? No, ahí está, vamos bien. Seguimos finalmente con el lunes. Taller de Creación Escénica, Fiesta Regional del Teatro Independiente, Región 1, en el Conurbano Norte, 19 horas, en el Rancho de la Carpincha. Acá son 961, en el Tigre también, entrada gratis. Y para cerrar la agenda de esta semana, martes 22 de abril, Cinemóvil, Café Cultura, proyectan Iluminados por el Fuego, de Tristán Bauer, director argentino, y va a haber una charla de debate con Virginia Innocenti y Edgardo Esteban. A las 10 horas, en el Cine Zurro, en Peguajo. La entrada para esto también es gratuita. Tremenda agenda. Cuánta cultura que hay en la provincia de Buenos Aires y seguramente también pasen un montón de cosas más. Si saben de alguna, nos la comentan ahí para que se entere la comunidad de Vibra. Si ustedes organizan algo, también pueden ir comentándolo ahí. Y bueno, con eso se nos fue el programa. Estuvo muy interesante. Yo agradecida de tener el espacio, de que me escuchen. Cualquier cosita que tengan para reclamar, para decir, ya lo saben. Vengan a buscarme.